Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Número 2284 del Catecismo de la Iglesia Católica. El respeto de la dignidad de las personas. El respeto del alma, del prójimo, el escándalo. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. El escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que cree en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos. Lo compara a los lobos disfrazados de corderos. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Así, se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que, voluntaria o involuntariamente, hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos, o de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Se me hace muy profundo estos números y pienso que actualmente, sí que hay que tener mucho cuidado de esto, porque pareciese que hasta un chisme dado con malicia y que pueda llevar consigo el desacreditar, el lastimar o el cambiar la opinión de alguien cuando está infundado en cosas negativas o incluso, aunque sea verdad,
pero que no conviene simplemente decirlo para no causar división, pudiera caer en esta categoría de escándalo. Cuando, por ejemplo, estamos hablando mal de la autoridad o hacemos público el error de alguien que cometió en privado, sí, quien cometió el error en privado, claro que está en una situación y esa persona va a tener que dar cuentas de lo que hizo. Pero hay de aquel que también lo hace público y que causa escándalo y que cause que la gente se separe de la fe o incluso se separe de esas personas y cause esa corrupción. Ahora, hablando de este tema, pues es casi como entrar en camisa de 11 varas, porque al final del día va a quedar solamente entre esas personas y Dios, cuando realmente se revise la intención de cada corazón. El día de hoy tenemos los medios de comunicación en donde fácilmente ya cualquier persona puede agarrar la cámara de su teléfono y dar su opinión así abiertamente. Pues el catecismo lo dice, a veces hasta por opinión. Cuando uno da la opinión y causa escándalo, causa división, causa pecado en otras personas, pues ya está causando escándalo y un pecado grave, porque ese dar la opinión tan a la ligera sobre la autoridad, vamos a imaginar, a lo mejor alguien me está diciendo, padre, no le entiendo. Mira, cuando alguien da su opinión abiertamente, no, pues yo pienso que la autoridad, al decir eso, está equivocada, está mal, esto está equivocado, y está dando su opinión muchas veces hasta infundada. Y hay quienes dan su opinión sobre el Santo Padre, sobre el obispo, sobre el cardenal, sobre el presidente de la República, sobre el gobernador, cuando no tiene ni siquiera los elementos propios de poder dar de fundamentar su opinión. Y aunque su opinión esté entre comillas correcta, el hecho de hacerla pública en un momento o en una situación en donde quizás no convenía, porque ¿en qué va a cambiar lo que ya sucedió al hacerlo público? Mira, yo recuerdo, por ejemplo, tú puedes leer en la Sagrada Escritura el caso de Noé, el que construyó el arca de Noé y los animalitos el día del diluvio, a él me refiero. Después de que construyó el arca, nos dice la Sagrada Escritura que Noé se emborrachó y que uno de sus hijos fue a decirle a sus otros 2 hermanos, miren, mi padre está borracho y desnudo. Y los otros 2 hermanos se acercaron al padre de espaldas para no ver su desnudez y cubrir con un manto la desnudez de su padre y poder ayudarle. Estos 2 hermanos recibieron la bendición de Dios. Ellos no ignoraban que su padre estaba desnudo, pero no quisieron ver la desnudez, sino más bien ayudarle. En cambio, el otro hermano no hizo nada por cubrir la desnudez de su padre, sino por el contrario, la hizo pública y la señaló. Creo que este ejemplo grafica muy bien el pecado de escándalo. A veces nuestra opinión ni nos la pidieron y no conviene decirla, mucho menos cuando no conocemos a detalle todas las situaciones. No nos queda más que orar por todas esas personas que muy a la ligera dan su opinión causando precisamente escándalo. Y hay que también cuidar muy bien de nosotros, no caer en una situación así.